A veces, la vida nos obliga a tomar decisiones que no parecen justas. Decisiones que arrancan de nuestras manos lo poco que tenemos, lo único que nos da un respiro, pero que al mismo tiempo esconden la posibilidad de un futuro que jamás hubiéramos imaginado. Esta es la historia de Mateo, un niño de apenas 12 años, que aprendió que el sacrificio puede convertirse en la semilla de un destino extraordinario. Mateo vivía con su madre, Elena, y sus dos hermanos pequeños, Lucía y Tomás. Su casa estaba al final de una calle polvorienta, en un barrio donde el tiempo parecía avanzar con lentitud. Era una vivienda humilde, hecha de ladrillos viejos, con el techo de lámina oxidada que crujía cada vez que el viento soplaba. No había lujos, ni muebles nuevos, ni comodidades. Apenas una mesa de madera tambaleante, un par de sillas cojas y algunas sábanas raídas que servían como cortinas para cubrir la intimidad de esa familia. Cada amanecer tenía un sonido especial en aquel lugar. El canto de los gallos se mezclaba con los ladridos de los perros y con el rumor de las escobas que las vecinas usaban para limpiar las banquetas de tierra. El sol, tímido al principio, se colaba por los agujeros del techo y pintaba con rayas doradas las paredes desconchadas del pequeño cuarto donde dormían los niños. Era una luz cálida, pero al mismo tiempo cruel, porque dejaba en evidencia la pobreza en la que vivían. Esa mañana, Mateo abrió los ojos antes que los demás. El silencio estaba acompañado por el ruido leve de su propio estómago vacío. Se giró hacia un lado y lo primero que vio fueron a sus hermanos. Lucía, de 8 años, dormía abrazando a Tomás, el más pequeño, como si quisiera protegerlo hasta en los sueños. Sus pies descalzos asomaban por debajo de la sábana, y su cabello enredado caía sobre su rostro infantil. Tomás, de apenas 4 años, tenía las mejillas redondas y un poco sucias, y entre sus brazos sostenía con fuerza un muñeco roto que había encontrado tirado en la basura semanas atrás. Era su único juguete, y para él significaba un tesoro. Teo los observaba con ternura, pero también con un peso en el pecho que no correspondía a un niño de su edad. En sus ojos había una mezcla de inocencia y responsabilidad, una carga que le había tocado demasiado pronto. Porque aunque aún era pequeño, él ya sabía que debía ser el sostén de esa familia. Era consciente de que si él no se movía, si él no buscaba soluciones, nadie más lo haría por ellos. En un rincón, sobre una cama sencilla, descansaba Elena, su madre. Era una mujer joven, pero su rostro parecía llevar encima décadas de fatiga. Sus manos agrietadas, marcadas por años de trabajo duro, reposaban sobre su pecho. Cada tanto, una tos seca y quebradiza la interrumpía, y se tapaba los labios con un pañuelo gastado para no despertar a los niños. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue sonreírle a Mateo. Era una sonrisa débil, cansada, pero llena de amor. Una sonrisa que, a pesar de todo, tenía el poder de darle fuerzas a su hijo mayor. «Buenos días, mi amor», dijo ella con voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «¿Dormiste bien?». Mateo asintió de inmediato, ocultando la preocupación en su mirada. «Sí, mamá. Y hoy voy a traer pan calentito para todos». Elena extendió una mano y acarició con ternura el cabello despeinado de su hijo. «No te preocupes por mí, Mateo, cuida a tus hermanos. Eso me cura más que cualquier medicina». Pero la verdad era distinta. Ella sabía que no había nada para comer. La noche anterior habían terminado las últimas migajas de pan duro, y la pequeña bolsa de arroz que guardaban para emergencias ya no estaba. Elena había fingido no tener hambre, como siempre, para que los niños pudieran comer lo poco que quedaba. El estómago le ardía de vacío, pero su voz seguía siendo suave, porque lo último que quería era que sus hijos notaran su sufrimiento. Teo se levantó despacio y caminó hacia la cocina. El lugar era sencillo, con repisas casi vacías y utensilios viejos que colgaban de clavos en la pared. Abrió el frasco donde solían guardar el pan, pero dentro solo había un puñado de migas secas. Lo observó con el ceño fruncido, tragando saliva, porque sabía que en unos minutos sus hermanitos despertarían con la misma pregunta de siempre: ¿qué vamos a desayunar? El niño respiró hondo, intentando ignorar los ruidos de su propio estómago. Él podía aguantar el hambre, estaba acostumbrado. Lo que no soportaba era ver a Lucía y a Tomás sufrir. Lo que lo rompía en 1000 pedazos era mirar los ojos cansados de su madre, intentando ocultar el dolor detrás de una sonrisa débil. Esa mañana, mientras observaba el frasco vacío, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre, si quería comprar pan,
Debía desprenderse de lo único que poseía, su vieja bicicleta. En un rincón del patio de la casa, apoyada contra una pared manchada por la humedad, estaba lo único que Mateo podía llamar suyo. Era una bicicleta vieja, de color indefinido. Alguna vez había sido azul, pero el sol y la lluvia habían borrado casi toda la pintura, dejando el metal al descubierto. El manubrio estaba cubierto con cinta aislante para sostenerlo, y la cadena chirriaba con cada pedaleo, como si se quejara del esfuerzo que debía hacer. Para cualquiera, aquella bicicleta no valdría más que unas cuantas monedas. Pero para Mateo, era mucho más que un pedazo de hierro oxidado. Esa bicicleta era su compañera de aventuras, la que lo llevaba por las calles polvorientas cuando recogía cartón y botellas vacías para vender. Era su medio de transporte, su juguete, su orgullo. En ella había aprendido a mantener el equilibrio, a caerse y levantarse, a sentirse libre aunque fuera por unos minutos. Recordaba todavía el día en que su madre se la había conseguido. No era nueva, ni mucho menos. Se la había dado un vecino, que ya no la usaba, a cambio de que Mateo le ayudara a limpiar su patio durante varios meses. Para otros niños podía ser una bicicleta cualquiera. Para él, era un tesoro. Cada rayón, cada abolladura, tenía una historia. Mateo la tomó entre sus manos, acarició el asiento rasgado y sintió un nudo en la garganta. Si la vendo, me quedaré sin nada, pensó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Pero entonces, recordó el estómago vacío de Tomás, las preguntas constantes de Lucía, y la tos de su madre que cada día se escuchaba más débil. El niño apretó los dientes, como quien se prepara para arrancarse una parte del alma. No. Tenía otra opción. La bicicleta debía irse. Se inclinó, revisó los pedales y trató de inflar las llantas como pudo. Cada movimiento era lento, casi ceremonioso, como si estuviera despidiéndose. El sol de la mañana caía sobre él, iluminando su rostro serio, demasiado serio para un niño de 12 años. Vale más la sonrisa de mis hermanos que cualquier bicicleta, murmuró en voz baja, como si necesitara convencerse a sí mismo. Unos pasos suaves interrumpieron sus pensamientos. Era Lucía, que había salido descalza, frotándose los ojos. Se quedó observando a su hermano mayor, intrigada, y preguntó con inocencia: ¿A dónde vas, Mateo? ¿Por qué tienes la bici? Él sonrió con ternura, ocultando el dolor que sentía. Voy a traer pan, hermanita. Hoy no pasarán hambre, te lo prometo. Lucía se quedó mirándolo, sin comprender del todo. Su hermano mayor siempre cumplía lo que prometía. Así que le devolvió una sonrisa tímida y lo abrazó fuerte, como si quisiera darle fuerza sin saberlo. Mateo cerró los ojos en ese abrazo y, por un instante, deseó no tener que hacerlo. Deseó que la vida fuera distinta. Pero al abrirlos, la realidad seguía ahí, golpeando como un martillo. Se separó despacio, montó la bicicleta y comenzó a caminar hacia la calle. Cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior. No era solo hierro y caucho lo que llevaba, era un pedazo de su infancia, de sus recuerdos, de su libertad. No sabía aún qué pasaría ni cuánto le darían por ella. Lo único que tenía claro era que no volvería a casa con las manos vacías. Ese día, aunque significara perder lo único que era suyo, sus hermanos desayunarían pan. Las calles del barrio estaban aún tranquilas cuando Mateo salió de su casa empujando la bicicleta. El sol se levantaba despacio, tiñendo de naranja las fachadas descascaradas y los techos de lámina. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada de los fogones de las vecinas que ya comenzaban a preparar el desayuno. A lo lejos, el aroma del pan recién horneado flotaba en el ambiente. Era un olor inconfundible, mezcla de levadura, harina y calor de horno, un perfume que despertaba a todo el vecindario. A Mateo, ese aroma le apretaba el estómago. No solo porque tenía hambre, sino porque sabía que ese pan era el que quería llevar a su casa, aunque para conseguirlo tuviera que entregar su bicicleta. El niño avanzó con paso firme hasta la panadería de la esquina. El lugar era pequeño, con paredes pintadas de blanco y un letrero de madera que decía Panadería San Ernesto. La puerta estaba abierta, y desde dentro se escuchaba el sonido de las charolas metálicas al chocar unas con otras. Detrás del mostrador estaba don Ernesto, el panadero del barrio. Un hombre grande, de hombros anchos, con un delantal manchado de harina y un bigote espeso que siempre lo hacía ver serio, aunque en el fondo no lo era tanto. Con sus manos fuertes sacaba bandejas llenas de pan dorado, que dejaba enfriando sobre una mesa de madera. Cuando vio a Mateo entrar con la bicicleta, arqueó las cejas. ¿Y esa bici, Mateo?
Preguntó con su voz grave, que retumbaba como un tambor. El niño tragó saliva y bajó la mirada antes de responder. Quiero venderla, don Ernesto, necesito comprar pan para mis hermanitos. El panadero dejó la charola sobre la mesa y se cruzó de brazos. Sus ojos, escondidos bajo cejas espesas, lo observaron en silencio. Sabía de la situación de la familia. Había visto a Elena enferma y había notado muchas veces cómo Mateo pasaba frente a la panadería mirando el pan con un deseo contenido. Pero escuchar esas palabras directamente del niño le apretó el corazón. Intentó mantener su gesto severo, como si evaluara la bicicleta con frialdad. Caminó hacia ella, la tocó, revisó la cadena oxidada y el asiento roto. Negó con la cabeza y dijo, muchacho, esta bicicleta apenas vale unas cuantas monedas. Está vieja, desgastada, y ni siquiera tiene bien infladas las llantas. Mateo bajó más la mirada, sintiendo un calor incómodo en la cara. Sus manos apretaban con fuerza el manubrio, como si todavía no quisiera soltarlo. Lo sé, don Ernesto, susurró con voz temblorosa. Pero mis hermanos tienen hambre. Y aunque solo me dé unas monedas, al menos podré comprar pan. Ellos. No deberían pasar hambre. El silencio llenó la panadería. Solo se escuchaba el crepitar del horno y el leve sonido de las charolas metálicas enfriándose. Don Ernesto apartó la vista un momento, como si no quisiera que Mateo notara la emoción en sus ojos. Carraspeó fuerte, fingió acomodarse el delantal y después habló con voz más seria de lo normal. Está bien, Mateo. ¿Te la compro? El niño lo miró sorprendido. No esperaba que aceptara tan rápido. El panadero caminó hacia la caja y sacó un fajo de billetes más grande de lo que realmente valía aquella bicicleta. Extendió el dinero hacia Mateo sin dudarlo. Aquí tienes. Con esto podrás comprar pan, y algo más. Los ojos del niño se abrieron como platos. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Por un instante quiso preguntar por qué le daba tanto, pero algo en la expresión del panadero le dijo que guardara silencio. Era como si don Ernesto quisiera ayudarlo sin admitirlo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Con voz baja y entrecortada, alcanzó a decir, gracias, don Ernesto, no sabe cuánto significa esto para mí. El hombre asintió con un gesto brusco, fingiendo indiferencia. Anda, muchacho, compra lo que necesites y cuida a tu familia. Mateo apretó el dinero contra su pecho. Su bicicleta, su tesoro más grande, ya no era suyo. Pero a cambio tenía en las manos la promesa de pan para su madre y sus hermanos. Lo que no sabía, era que aquella decisión lo estaba llevando, paso a paso, hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Mateo salió de la panadería con el dinero en la mano. Sus dedos lo apretaban como si temiera que en cualquier momento desapareciera. El aroma del pan caliente seguía flotando en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con un poco de esperanza. Con ese dinero, sus hermanos podrían desayunar, su madre podría sonreír al menos por un instante, y él sentiría que había cumplido su promesa. Sin embargo, la sensación era agridulce. La bicicleta ya no estaba con él. Al caminar por la calle, sentía como si le hubieran arrancado un pedazo de sí mismo. Cada rincón del barrio le recordaba un momento vivido con ella, la primera vez que se atrevió a pedalear sin manos, las carreras improvisadas con otros niños, las veces que había cargado cartón en el asiento trasero para ganar unas monedas. Ahora todo eso quedaba atrás. Mientras avanzaba, pensativo, no se dio cuenta de que un hombre lo observaba desde el otro lado de la plaza. Era alto, de hombros rectos, con el cabello entrecano y una barba de 3 días que le daba un aire serio, pero no intimidante. Vestía ropa sencilla, una chaqueta ligera y unos zapatos deportivos, pero había algo en su postura, en la manera en que miraba, que lo distinguía de los demás. Ese hombre era don Ricardo Salvatierra, un excampeón ciclista, que en su juventud había recorrido medio mundo sobre 2 ruedas. Sus trofeos habían llenado vitrinas, su nombre había sonado en periódicos y radios, pero con el tiempo se había retirado, buscando una vida tranquila, lejos del bullicio y la fama. Aún así, conservaba el espíritu atento de un observador, alguien capaz de reconocer la fuerza y la pasión en los demás. Don Ricardo había presenciado la escena en la panadería. Había visto cómo Mateo ofrecía su bicicleta y cómo don Ernesto la compraba con un gesto oculto de compasión. Y lo que más lo había impactado no era el estado de la bicicleta, sino la expresión en el rostro del niño, esa mezcla de dolor y determinación, esa valentía silenciosa que no cualquiera podía mostrar. Decidió acercarse. Caminó despacio hacia él, con paso firme pero sereno. Oye,
muchacho, dijo con voz grave pero amable. ¿Por qué vendiste tu bicicleta? Mateo se detuvo de golpe. Levantó la mirada y vio a aquel hombre desconocido frente a él. Su primera reacción fue encogerse de hombros, como quien teme ser juzgado. ¿Por qué? Porque mis hermanos tienen hambre. Y con lo que me dieron, puedo comprar pan. Eso es más importante que cualquier bicicleta. La sinceridad en su voz era tan clara que no necesitaba explicación. Sus palabras, simples y directas, eran el reflejo de su alma. Don Ricardo lo observó con atención, y en ese instante vio reflejado en aquel niño algo que él mismo había sentido en su juventud, el sacrificio por algo más grande que uno mismo. El deseo de luchar aun cuando las fuerzas parecían escasas. Se inclinó un poco hacia él y preguntó: «Dime, ¿sabes pedalear bien?». Mateo lo miró con extrañeza, sin comprender del todo la pregunta. «Sí, señor», respondió con timidez. «He pedaleado esa bicicleta desde que tenía 8 años. La conozco como a la palma de mi mano». El hombre sonrió levemente. «Eso se nota». «Di. La manera en que la empujabas, como si todavía quisieras protegerla aunque ya no fuera tuya». Un niño que es capaz de desprenderse de lo que más quiere por amor a su familia, es un niño que tiene algo especial. Mateo no supo qué decir. Solo bajó la cabeza, incómodo, aunque sus mejillas se encendieron de orgullo al escuchar esas palabras. Don Ricardo entonces colocó una mano firme sobre su hombro y le dijo en voz baja, casi como un secreto: «Muchacho, creo que tu historia apenas está comenzando». Las palabras de aquel hombre resonaban en la mente de Mateo como un eco. «Tu historia apenas está comenzando». El niño lo miraba sin comprender del todo, como si quisiera descifrar si hablaba en serio o si era solo una frase bonita para animarlo. Don Ricardo, sin embargo, mantenía la mirada fija en él, una mirada firme pero bondadosa. Había visto en cientos de competidores la fuerza de voluntad, pero aquella determinación infantil, nacida no del ego ni de la ambición, sino del amor por su familia, era algo que pocas veces se encontraba en la vida. El exciclista se acomodó la chaqueta y, con un gesto pausado, sacó su billetera. Tomó un par de billetes más y se los extendió a Mateo. «Toma», dijo con voz segura. «Esto no es solo para el pan. Es para que compres lo que tu madre y tus hermanos necesiten». Los ojos del niño se abrieron como si no creyeran lo que veían. Miró el dinero, luego al hombre, y negó suavemente con la cabeza. «No, señor, ya me dieron mucho por la bicicleta. No quiero aprovecharme». Don Ricardo sonrió con ternura. «Esto no es un regalo. Piénsalo como una inversión. Yo también fui niño alguna vez, ¿sabes? Y alguien creyó en mí cuando no tenía nada. Si no me hubieran tendido la mano, jamás habría llegado a donde llegué». Mateo seguía sin comprender del todo, pero algo en el tono de aquel hombre lo llenaba de confianza. Entonces, el excampeón se inclinó un poco más hacia él, bajando la voz como quien comparte un secreto importante. «Mira, muchacho, yo soy ciclista. Pasé mi vida sobre una bicicleta, compitiendo en carreras que recorrían pueblos, ciudades y países. Y hoy, al verte, recordé el hambre que yo también conocí de niño. Recordé lo que es pedalear con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de sueños. Tú tienes esa misma mirada». Mateo lo observó con los labios entreabiertos. Nunca había conocido a alguien como él. Nunca había escuchado palabras así, cargadas de tanta fuerza. Don Ricardo le dio una palmada en el hombro. «Quiero que vengas conmigo. Hay una escuela de ciclismo en la ciudad. Entrenan niños que tienen talento, aunque no tengan recursos. Si aceptas, yo mismo te llevaré». El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. La idea le parecía lejana, casi imposible. Él solo había pedaleado calles polvorientas, nunca había estado en un entrenamiento de verdad. ¿De verdad cree que yo podría?, preguntó con voz temblorosa. «No lo creo, Mateo», se respondió el hombre con una seguridad que desarmaba cualquier duda. «Porque si eres capaz de vender tu único tesoro para que tu familia coma, eres capaz de lograr cualquier cosa. La bicicleta se puede recuperar. El amor y el valor que llevas en el pecho». No, Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca antes un adulto, fuera de su madre, le había hablado con tanta fe y tanta firmeza. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez su vida no estaba destinada solo a la pobreza. Tal vez había un camino distinto esperando por él, y así, lo que comenzó como un día de hambre y sacrificio, se transformaba en el inicio de una oportunidad.
inesperada que cambiaría su destino para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Mateo comenzó a transformarse poco a poco. Don Ricardo cumplió su palabra, lo llevó a la escuela de ciclismo, donde entrenaban niños de distintos barrios, algunos con más recursos, otros con historias parecidas a la suya. Al principio, Mateo se sintió inseguro. No tenía una bicicleta propia, y mucho menos un uniforme como los demás. Llegó con ropa sencilla, con zapatos desgastados que apenas servían para pedalear, pero había algo que lo diferenciaba. Mientras muchos niños se cansaban y dejaban de intentarlo, Mateo se levantaba una y otra vez después de cada caída. Pedaleaba con el corazón, como si en cada vuelta de rueda llevara consigo a su madre, a Lucía y a Tomás. No pedaleaba por gloria ni por premios. Pedaleaba porque cada esfuerzo era una promesa cumplida a su familia. Don Ricardo lo observaba con orgullo. Veía en él la misma chispa que lo había llevado a competir años atrás. Y en silencio, se convirtió en su mentor, enseñándole disciplina, estrategia y, sobre todo, confianza en sí mismo. Con el tiempo, los entrenadores notaron su talento. No era solo resistencia, no era solo fuerza. Era algo más, era coraje, era hambre de superación, era el recuerdo constante de que todo había comenzado con un sacrificio. Los años pasaron, y el niño que un día había vendido su bicicleta para comprar pan comenzó a aparecer en pequeñas competencias locales. Primero ganó una carrera en el barrio, luego otra en la ciudad. Poco a poco, su nombre empezó a ser mencionado. Los periódicos hablaban de él como el chico de hierro, el joven que nunca se rendía, que parecía tener un motor en el corazón. Su madre, aunque frágil de salud, vivió lo suficiente para verlo triunfar por primera vez en una carrera oficial. Cuando Mateo subió al podio y levantó la medalla, buscó entre la multitud el rostro cansado pero orgulloso de Elena. Y en ese momento supo que todo valía la pena. Lucía y Tomás también crecieron viéndolo luchar. Y aunque para ellos ya era un héroe desde aquella mañana en que regresó a casa con pan caliente, verlo convertido en un ciclista reconocido era la prueba de que los sueños, incluso los más imposibles, podían cumplirse. Los años convirtieron a Mateo en un joven admirado, un competidor respetado. Y cada vez que un periodista le preguntaba cómo había comenzado su historia, él respondía con una sonrisa humilde y un brillo en los ojos: todo empezó el día que vendí mi bicicleta para comprar pan. Ese fue el verdadero inicio de mi carrera, y así, su relato se convirtió en una lección para todos los que lo escuchaban, porque la vida muchas veces nos arrebata lo que más amamos, nos obliga a renunciar a lo que creemos indispensable. Pero, en ocasiones, esas renuncias son solo el inicio de un camino mayor. La historia de Mateo nos recuerda que el sacrificio, el amor por la familia y la bondad de quienes se cruzan en nuestro camino tienen el poder de cambiar destinos enteros. Nos enseña que incluso los actos más pequeños, un niño que vende su bicicleta, un panadero que paga más de lo debido, un excampeón que decide tender la mano, pueden ser el inicio de milagros que transforman el mundo. Y quizá la verdadera lección sea esta: nunca subestimemos la fuerza de un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás. Porque ese corazón puede llegar más lejos de lo que jamás imaginamos. Y hasta aquí el video de hoy. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Déjalo en los comentarios y así armamos una conversación interesante. Si te gustan este tipo de contenidos, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más datos y reflexiones juntos.